Vamos a abrir la palabra de Dios, capítulo 1 del libro de San Juan, en esta preciosa y gloriosa tarde. Hemos iniciado con esta enseñanza la semana pasada y gracias a Dios porque nos permite poder estudiar la Biblia sistemáticamente para poder aprender más acerca de la palabra de Dios. En el principio, iniciamos en esta porción de la Biblia, capítulo 1, versículo 1, era el verbo y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Aprendimos la semana pasada que Jesús, o el velo, o la creación que Dios hizo fue antes de la fundación del mundo, dice el apóstol Pedro. También vimos que era el primogénito de la creación de Dios, o el principio de la creación de Dios. Y vemos que la Biblia enseña que Jesús en todo tiene el primado. Jesús es las primicias en todo. Por ejemplo, en Apocalipsis 3:14, vámonos con mucho cuidado y espero que cada quien tenga su librito de escritura para que vayan ustedes aprendiendo, porque estamos en una escuela. Dice que es el principio de la creación de Dios. Lo vuelvo a repetir, Cristo tiene en todo el primado. Dice el apóstol, Cristo las primicias en todo, absolutamente todo. Es Colosenses 1:15, el primogénito de toda criatura. Subrayen cada uno de estos versículos y conténganlos en su mente. Primera de Corintios 15:20 dice que es primicias de los que durmieron. Y en Hechos 26:23 es el primero en la resurrección. En Colosenses capítulo 2, versículo 10 dice que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿De quién estamos hablando? De Cristo Jesús. En Efesios 2:20 dice que es la principal piedra del ángulo. En Apocalipsis 22:13, el primero y el postrero. En todo tiene el primado. Y en Apocalipsis 1:8 dice que es el principio y el fin. Vean ustedes que nuevamente aparece la palabra principio y fin. O es el principal, iniciador y consumador de todas las cosas. Y en Mateo 28:18 dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso es que cuando nosotros decimos que Jesucristo es Dios, es porque Dios significa o quiere decir que es la raíz etimológica, o sea, significa el que siempre ha existido. Y surge probablemente la pregunta, y es aquí donde nos vamos a concentrar en esta preciosa tarde. ¿Qué fue lo que Dios crió desde antes de la fundación del mundo, como dice el apóstol Pedro? ¿O ese principio de la creación de Dios? ¿Qué fue lo que Dios creó? Antes de crear Dios todo lo que existe, antes de que existiera el mundo, antes de que Dios creara todo lo que se mira, Dios había creado algo muy importante, que es precisamente lo que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. Gloria al Señor. Es
precisamente Jesús el principio de toda creación. ¿Por qué? Porque Dios, antes de que creara todas las cosas, Él diseñó un plan, Él diseñó una ideología que Él estaba planeando desde antes de la fundación del mundo, y creó una imagen o un velo diseñado y preparado como un cordero para la expiación en su debido tiempo. Este es el principio de la creación de Dios. Es el primogénito, decíamos, en todo, el primogénito de toda criatura. Antes de que ustedes y yo existiéramos, Dios ya había diseñado una imagen. Dios había preparado y diseñado también esa imagen para que en su debido tiempo se manifestara en un cuerpo, o en ese cuerpo donde Él se manifestaría, y de allí, de ese diseño, o sea, de esa imagen que Dios crió antes de todas las cosas, tomó para poder crear al hombre. Síganme con mucho cuidado, porque esto es muy importante que lo puedan ustedes entender perfectamente. De ahí es precisamente de donde tenemos la imagen del velo y la semejanza de su esencia, sin figura y sin parecer. O sea que nosotros fuimos creados a la imagen del diseño que Dios había preparado desde antes de la fundación del mundo, y a la semejanza de Dios en su esencia. Esa imagen que tomamos fue precisamente la de ese velo, la de ese diseño, según Hebreos 10:20, que Dios había creado para manifestarse desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1:20. Allí el apóstol dice que este cordero, o esta imagen que Dios había preparado, fue diseñada desde antes, como dice el apóstol Pedro, de la fundación del mundo. O sea, desde antes de que existiera cualquier creación de Dios. Fíjese bien, Él es el principio de todo lo que Dios ha creado. O sea, el físico del hombre fue hecho a la imagen del patrón diseñado antes, o desde antes de toda criatura. Y la crió precisamente con dos propósitos básicos importantes. Número uno, para manifestarse al mundo a su debido tiempo. Para eso Dios diseñó esa imagen. Y número dos, la utilizaría como patrón para formar al hombre. Y ahí es donde nosotros tenemos que irnos de alguna forma acomodando a lo que la Biblia enseña acerca de esto, porque es muy importante que todos aquellos que quieran conocer a Cristo sepan esto. Le voy a explicar de una forma más sencilla qué es lo que le estoy tratando de decir. Lo que Dios creó antes de la fundación del mundo es como cuando un arquitecto diseña una casa. ¿Ok? ¿Están conmigo? Que aunque no esté materializada la casa, ya tiene el detalle perfectamente hecho, sabe cómo va a ser, conoce cada uno de los detalles de la casa, sabe dónde va a estar la cocina, dónde van a estar los baños, dónde van a estar las recámaras, dónde va a ir la plomería, dónde van a ir las ventanas. Todo, absolutamente todo lo que tiene el diseño, ya el que la crió conoce cada uno de los detalles, aunque no esté todavía materializada. ¿Ok? Fíjese bien, Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo la imagen que nosotros traeríamos.
Y lo hizo precisamente a través del diseño que Dios crió desde antes de la fundación del mundo, y que lo tomó, decíamos, número uno, para manifestarse al mundo, y número dos, tomarlo como patrón para formar al hombre. Por eso es que la Biblia dice que nosotros tenemos que la imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? Es Cristo. Cristo es la imagen visible del Dios que no podemos ver. O sea, la imagen que nosotros conocemos de Dios es Cristo Jesús, el velo diseñado, preparado, ordenado, como dice el apóstol, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Dios, siendo luz inaccesible, escúcheme bien, 1 de Timoteo 6:16, dice que Dios es ¿qué? Luz inaccesible. O sea, no hay nadie que pueda penetrar a la luz de Dios. Dios le dijo a Moisés en Éxodo 33, no me verá hombre y vivirá. ¿Por qué? Porque es una luz inaccesible, una luz impenetrable. Nadie puede entrar a la dimensión de la luz de Dios, porque no se puede resistir la luz de Dios. Entonces Dios, siendo luz inaccesible, aún estaba sin materializarse el plan de Dios. Pero dice que a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver jamás. No tenemos promesa nosotros de poder ver a Dios en toda su plenitud. Jamás. Dice 1 de Timoteo 6:16. En 1 de Reyes 8:27 dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener a Dios. Vean ustedes, los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Es un Dios que no cabe en lo criado. La creación es solamente un reflejo del poder de Dios y de lo que Dios es en su esencia. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Entonces Dios, siendo luz inaccesible, ¿qué fue lo que hizo? Se hizo accesible a través de esa imagen que Él había creado desde antes de la fundación del mundo. Y dice Colosenses 1:15 que Jesús es la imagen visible del Dios inaccesible. O sea que la única forma de poder nosotros llegarnos al Dios inaccesible, al Dios impenetrable, al Dios que no podemos ver, es solamente a través de Jesucristo. Por eso es que Dios planeó todo esto desde antes de la fundación del mundo. Por eso la Biblia dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, en el principio, o sea, antes de que todas las cosas fueran criadas. Él es la imagen visible del Dios inaccesible. Segunda de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Dios estaba en Cristo. O sea, el Dios al que no podemos ver, al que no tenemos acceso, se hizo accesible a través de un cuerpo, de una imagen visible, para poder tratar con nosotros, porque no lo puede hacer directamente. Dios no puede venir tal como es a este mundo. Por eso dice la Biblia que utilizó un velo, un cuerpo de carne, para poder habitar entre nosotros, para poder estar entre nosotros, para poder tratar con nosotros. Y dice la Biblia que en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, o sea, a través del cuerpo, y en Él estamos completos. Colosenses capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. En Él habita toda la plenitud de Dios. Escúcheme bien, en Él
No existe otra fórmula, otro sistema, no existe otra manera de nosotros poder allegarnos a Dios, sino es a través de Jesucristo, o sea, a través de la imagen visible que Dios utilizó, que Dios estableció para tratar con nosotros. En Filipenses 2:6 y 7 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. O sea, no usurpó el puesto de Dios, sino que Él se manifestó a través de un cuerpo visible. Y usurpación significa apoderarse de un derecho ajeno. Y Cristo no usurpó el hogar de Dios. Sin embargo, dice el versículo 7, se anonadó a sí mismo, tomando forma humana, tomando forma de siervo, y hallado en la condición de hombre, de siervo, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Gloria a Dios, gracias Señor. Anonadar significa minimizar o humillar, reducir, opacar, disminuir. Eso quiere decir que Dios se opacó, se humilló, se disminuyó, se hizo a la imagen y a la capacidad del hombre. Vean ustedes hasta dónde se bajó Dios para poder tratar con sus criaturas, para poder hablarnos, para poder tratar con nosotros. Y no solamente para eso, sino para pagar el precio de rescate que se requería para poder nosotros alcanzar las bendiciones eternas de nuestro Dios y Salvador. No existía otra manera. No había otra forma, o sea, no existe otra forma en que nosotros podamos tener acceso a Dios, sino es a través de la imagen visible que Dios formó desde antes de la fundación del mundo para manifestarse al mundo, y que a través de esa imagen o a través de ese conducto pudiéramos tener nosotros contacto con el Dios que no podemos ver. A Él sea la gloria y la honra en esta mañana preciosa. O sea, Dios se anonadó, se minimizó, se humilló, se redujo, se opacó, se disminuyó a la medida y a la capacidad del hombre. Y estando en esa condición, dice, se humilló hasta la muerte. Se hizo a nuestra medida y a nuestra capacidad. Siendo en luz inaccesible, se disminuyó, se opacó, redujo su potencia y se humilló a sí mismo. Porque dice la Biblia, porque Dios, que mandó que resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda de Corintios 4:6. O sea que en la faz de Jesucristo, o en la cara visible de Jesús, estaba la manifestación de Dios al que no podíamos ver, al que no teníamos acceso, al que no podíamos allegarnos, al que no había forma de poder tener contacto con Él. Pero cuando se humilló, cuando se redujo, cuando se opacó, entonces se opacó para que nosotros pudiéramos tener contacto con Dios. Bendito su nombre. Así que siendo inaccesible, Dios se disminuyó a nuestra medida para que nosotros pudiéramos tener la iluminación del conocimiento de su gloria a través de Jesucristo. Este es el resplandor de la gloria de Dios, y el resplandor siempre es reducido, es algo que no es igual de donde viene la causa. Jesús era el resplandor de la gloria de Dios, y es a través de ese resplandor que nosotros tenemos acceso a Dios. Y esta es la medida que Dios marcó para que nosotros pudiéramos conocerle. No podemos ir más allá porque no existe ninguna otra manera, ningún otro camino, ninguna otra forma de poder allegarnos a Dios, sino es a través de Jesús. Él dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida.
Si no vas a Cristo, nunca vas a tener acceso a Dios. Si quieres ir por otro lado, no vas a poder. Porque Dios nos marcó una medida a la que nosotros podemos llegar. Y dice Efesios 4:13 que la medida de fe y de conocimiento que Dios nos dio es a la medida del varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Hasta esa medida nosotros vamos a poder conocer a Dios. Esa es la medida que Dios nos marcó. ¿Y para qué queremos más? Por eso es que Cristo se convierte en el centro de nuestras vidas, de nuestras almas. Jesús el Cristo es la imagen visible del Dios que no podemos ver. ¿Para qué queremos ir más allá de lo que no podemos ver? Cristo es suficiente. Cristo es lo único que necesitamos. Es a través de Jesús que vamos a poder adquirir el reino de los cielos. Y no por otro lado. No existe otra forma, ni existe otro camino, ni otro lugar, sino solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación está en Él. No le busque más. Porque se va a llevar un chasco como lo que le pasó a Tomás. ¿Verdad que Tomás se quiso ir por otro rumbo, por otro lado? Cuando comenzó a preguntarle a Jesús, si queremos ir más allá, no se nos va a permitir. En el capítulo 14 de este mismo libro, del libro de San Juan, notamos que Dios a este personaje llamado Tomás no se lo permitió. Desde el versículo 6 en adelante, Jesús le responde una pregunta a Tomás y dice: Señor, no sabemos a dónde vas. Versículo 5. ¿Cómo pues podemos saber el camino? O sea, imagínese usted, le estaba diciendo por dónde puedo irme para poder llegar a Dios. ¿Por dónde me voy? Jesús le dice: mira, yo soy el camino. No un camino, yo soy el camino. Jesús tiene el primado en todo, absolutamente todo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Estas tres cosas no son compartidas, le pertenecen a Jesús. ¿Verdad que así lo dijo Él? No son compartidas. Él le dijo claramente: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Cómo la ves? Está bien, está bien. Lo entiendo, Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y óyeme bien: si quieres ir al Padre, no le busques por otro lado. Así le dijo a Tomás. Se lo expresó claramente. Nadie, absolutamente nadie viene. Escuche, ojo, porque le voy a decir algo. Ya le cambiaron muchos a este versículo. ¿Cómo dice? Nadie va. Mentiras del diablo. Jesús no dijo nadie va. Va es por allá, por otro rumbo, por otro lado. Pero cuando dice viene, está diciendo por aquí, por Jesús. ¿Verdad que es mucha diferencia? Claro, para acomodarse a la tripartía romana, para eso lo hace. Nadie viene, si no es por mí, nadie va a conocer al Padre. Absolutamente nadie lo va a conocer. Si tú te vas por otro rumbo, nunca lo vas a conocer. Si quieres saber quién es el Padre, conoce a Cristo. Y Cristo se lo reafirma en el siguiente versículo: si me conoces a mí, entonces vas a entender quién es el Padre. Si tú me vas a entender y me vas a conocer a mí, entonces vas a entender quién
papá un viejito reumático que está allá en el cielo. No. Lo único que hizo Dios fue anonadarse, tomarse un cuerpo visible. Y por eso es que cuando Él se anonadó, Él utilizaba expresiones, no para confundirnos, sino para darnos a entender su anonadación. Por eso Jesús, cuando hablaba, aparentemente como que si hablara de un personaje separado de Él, era porque estaba hablando del núcleo de donde Él venía. Él dijo: salí del Padre. ¿De dónde salió la palabra? Salió de la boca de Dios. Y cuando dice la Biblia que el Verbo se hizo carne, entonces se materializó lo que Dios había diseñado desde el principio. El diseño ya se hizo real, ahora está aquí entre ustedes. Lo que Dios había diseñado y preparado desde el principio se hizo carne, se materializó. Es como cuando por fin ya el arquitecto dice: aquí está la casa. Lo que antes eran solamente planos. Y por eso es que Jesús, cuando se presenta al mundo, le dice: salí del Padre y he venido al mundo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. O sea, el Verbo se hizo carne y aquí estaba presente entre nosotros. Y por eso es que el apóstol Pablo dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces estaba Cristo hablando, cuando se refería al Padre, de la luz inaccesible a la que nadie tiene acceso. Pero sí, a través de Cristo vamos a entender y conocer esa luz inaccesible. ¿Y para qué la queremos conocer a plenitud? Si está a través del velo Jesucristo, ahí está Dios a través de Cristo. ¿Para qué queremos más? Él es el todo y en todos. En Él habita toda la plenitud de la divinidad, la plenitud de Dios, a través de un cuerpo visible. Por eso es que dice que la Biblia, que Dios estaba en Cristo manifestándose al mundo. Y aquí es donde nosotros podemos entender que la Biblia es muy clara, muy específica acerca de esto. Por eso el que entiende y conoce quién es Jesús no necesita más. Dice Filipenses 2:10 que en Él estamos completos, porque Él es el todo y en todos. Él es suficiente. Vamos a ver qué sucede con Tomás. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieseis, automáticamente conoces y entiendes de dónde descendió Dios. Y no solamente le vas a conocer al Padre, sino que desde ahora le conoces y que lo estás viendo. Imagínese usted que alguien llegue y le pregunte: ¿dónde está Lezama? Y esté frente a él. Pues que no me estás viendo. Gloria a Dios. Es lo mismo que hizo Cristo con Tomás. ¿Cómo que me estás preguntando? Pues que no me estás viendo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque yo soy la imagen visible del Dios invisible. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es más, desde que tú me conoces a mí, me estás conociendo quién es el Padre. ¿No crees? Le dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Por qué? Porque son inseparables. Es como querer separar el resplandor del foco. Yo no puedo separar a Cristo del Padre. ¿Por qué? Porque el resplandor de la gloria de Dios era Cristo Jesús. Pero dice la Biblia que cuando nosotros tenemos el resplandor de Dios, tenemos también lo que lo causa. Y es precisamente lo que Cristo muchas veces quiso dar a conocer a todos sus seguidores. Yo soy la imagen visible del Dios que no puedes ver. O sea, Dios está representado a través de un velo visible, pero tras el velo está lo que no podemos ver. Tras del resplandor está la luz inaccesible a la que Cristo le llamaba Padre. ¿Y para qué quieres ir a la luz inaccesible?
La plenitud de Dios que está en mí, es lo que estaba diciendo Jesús, es la que obra. Yo soy el resplandor de esa plenitud inaccesible e impenetrable a la que no tienes acceso, pero tienes acceso a través de mi anonadación. Para eso Jesús se anonadó a sí mismo. Nadie lo anonadó, se anonadó a sí mismo. Y nos está diciendo a través de este mensaje: yo soy la única entrada a esa plenitud inaccesible. Y si quieres conocerme y entenderme y conocer quién es el Padre, conoce a Cristo y allí vas a conocer al Padre. Entonces, tanto tiempo le responde a Felipe cuando le dice: muéstranos pues al Padre, y aquí se acabó todo, y cada quien para su casa, y nos basta. Le brincó otro igual o peor que Tomás. Y Jesús le dice: tanto tiempo ha que estoy con vosotros y todavía ¿no me has conocido, Felipe? Versículo 9. ¿Qué no entiendes que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? ¿Cómo pues tú dices: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? O sea, Jesús es inseparable, indivisible con el Padre, porque Él es el resplandor de la gloria de Dios. Dios no es personas. Es lo peor que una persona puede decir. ¿Cómo que Dios es personas? ¿Qué dice la Biblia que es Dios? Dios es espíritu. ¿Cómo que personas? ¿De dónde sacaste eso? ¿A quién se le ocurre decir que Dios es personas? Como si fuera como nosotros. Aquí se volteó el asunto. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, pero ahora el hombre quiere hacer a Dios a su imagen y a su semejanza. No es personas. Dice la Biblia que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En Deuteronomios 4:15 dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros esculturas, personas, efigie de varón, de hembra, de imagen, de cualquier imagen, a nada que vuele por los aires. Dios prohíbe totalmente que nosotros tengamos en nuestra mente que Dios es personas. En Deuteronomio 4:39 dice: he aquí pues, reduce hoy tu corazón, que Dios es arriba en el cielo y abajo sobre la tierra, y no hay otro. Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna, y fuera de Él no hay quien salve. Gracias, Señor. Pónganse de pie en esta tarde preciosa, porque la próxima semana seguimos con el versículo 3 y 4 del libro de Juan. Es algo precioso que necesitamos cada día más y más y más comprenderlo, para que muchos conozcan quién es Jesús. Demos gracias a Dios.